Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a el final de anatomía, bienvenidos a pelvis y periné. Esta clase que va a ser la primera de lo que es este curso de prepas que yo doy, vamos a dar las definiciones básicas de lo que es pelvis y periné y además de eso vamos a darle temario de todo lo que es la unidad. Esta unidad, muchachos, sepan que dura poco. Entonces, los profesores la dan y la evalúan de una. Entonces, ya básicamente se terminó anatomía. En mi año, estos temas los dieron en 2 semanas. Entonces, es un tema que se puede dar muy, muy corto tiempo. Entonces, no dejen de estudiar, estudien para cada teórica y vamos a salir muy bien. Este es el final, representa el 60% de su nota, así que presten mucha, mucha atención. Estudien bastante porque esto es bastante, bastante importante. Vamos a empezar por el primero, por el principio, que es otorgándole el temario de lo que es pelvis y periné. Ok, yo lo organicé en unos temas que ustedes van a hacer captura y van a ir estudiándose de uno con cada tema. Primero, el primer tema que lo vamos a ver hoy, que es configuración de pelvis, definiciones de qué es pelvis, qué es periné y cómo está configurado y dividido. Y vamos a lanzar ciertas preguntas que han hecho sobre este tema. Luego, piso pélvico sería la segunda clase o segundo tema importante. Es una teórica de velo, es súper, súper preguntado en años anteriores. En este año, el año pasado, no tuvo tanta importancia por cómo se han venido dando las preguntas, por el cambio de quién las hace, pero sepan que históricamente ha sido un tema súper, súper preguntado. Tercer tema que yo lo organizo así, configuración de periné, definición, división, periné masculino, femenino, todo eso. Luego, el aparato genital femenino, el aparato genital masculino, el año pasado fue muy preguntado y siempre es muy preguntado el aparato genital femenino, entonces presten mucha atención a él, que es bastante, bastante preguntado. Aparato genital urinario, también es un tema que vamos a ver el periné, ahí vamos a tocar no los riñones ni el uréter, bueno, sí, vamos a tocar el uréter, vamos a tocar la vejiga y vamos a tocar lo que es la uretra. Esas tres partes del aparato urinario se encuentran en la pelvis y en el periné. Luego vamos a ver el recto, súper pregunta el año pasado, muchas preguntas de este tema del año pasado, así que presten mucha, mucha atención. Luego vamos a ver lo que es inervación, que va a comprender sobre todo lo que es el neurovegetativo pélvico. Y por último, la irrigación, que viene a cargo de una arteria que es la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica. El día de hoy vamos a repasar este tema que es configuraciones de pelvis, donde daremos las definiciones básicas sobre este tema. Entonces empecemos por esta primera clase que es configuración de pelvis. En esta clase, como lo vengo diciendo, vamos a ver las definiciones de pelvis y periné y cómo se vive pelvis, cuáles son sus límites, paredes, pelvis ósea, etc. Esta unidad es pelvis y periné. En esta clase vamos a enfocarnos principalmente en lo que es pelvis y luego estaremos repasando periné. Entonces, ¿qué es pelvis? Cuando hablamos de pelvis, muchachos, en términos muy sencillos, pelvis es básicamente la región inferior, más inferior del tronco. Recuerden que el tronco tenía tres regiones. De superior a inferior teníamos lo que es el tórax, luego teníamos el abdomen y lo que tenemos ahora es pelvis, ¿ok? La pelvis es muy importante porque es la región de nuestro cuerpo que mayor varía dependiendo al sexo, masculino o femenino. En ella, ¿por qué? Porque en ella vamos a encontrar, por ejemplo, órganos de la reproducción. Por ejemplo, en el hombre, en la mujer vamos a encontrar lo que es el útero, en la mujer, en el hombre encontramos la próstata, etc. Vamos a tener distintas diferencias a nivel de hombres y mujeres o cosas que no pasan en las otras regiones de nuestro cuerpo. Además, en esta región de pelvis vamos a encontrar lo que es órgano del sistema digestivo. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es la porción final de lo que es el intestino grueso o craso, como se pondrá en el parcial, que aquí vemos lo que es el recto. También vamos a encontrar estructuras del sistema urinario, como por ejemplo la vejiga urinaria. Esta es una vista superior de lo que es una pelvis masculina. Sé que es masculina porque no evidencio lo que es el útero en esta parte. Aquí vemos lo que es la vejiga, aquí vemos lo que es el recto, aquí vemos las arterias fundamentales de este parcial, que son las arterias y venas hipogástricas. Y bueno, aquí lo estamos viendo a ellos. Estos son los rectos anteriores del abdomen, estos son los oblicuos laterales, aquí la pared posterior de lo que es la pelvis, ya lo estaremos viendo progresivamente. Esta región, muchachos, además va a ser una zona de transición entre lo que es el tronco y los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque por ahí van a pasar vasos, van a pasar nervios que se originan en lo que es el abdomen o incluso mismo en la pelvis, y a través de esta región, la pelvis, van a pasar a lo que es los miembros inferiores. Por ejemplo, la ilíaca externa, por ejemplo, el pleso, ramas del pleso lumbar que vimos en miembros inferiores. Entonces, eso es bastante, bastante importante. Entonces, ¿qué nos queda definición de pelvis?
como una región, que es la región más inferior del tronco, que contiene órganos fundamentales para la vida, como por ejemplo los órganos reproductores, pero también contamos digestivo y urinario. Va a ser la región más sexo-dependiente y más variante entre masculino y femenino. Y va a ser una zona también importante porque por ahí van a atribuir elementos que van al miembro inferior, por lo tanto va a ser una importante zona también de transición. ¿Ok? Cuando hablamos de pelvis, al igual de otras regiones de nuestro cuerpo, vamos a hablar de, perdón, al igual que las otras dos regiones del tronco, hablamos de dos cosas, que comprende cada región del tronco. Hablamos de que pelvis va a comprender lo que es una cavidad, que es un espacio, y ese espacio va a tener órganos, va a estar subdividido, y vamos a ver cómo está dado él. Y esa cavidad va a estar rodeada por una pared, que es la pared pélvica, o que va a estar compuesto fundamentalmente por una estructura ósea que la vamos a llamar como pelvis ósea, y además de eso vamos a tener músculos y ligamentos, ¿ok? Entonces tenemos una cavidad con órganos fundamentales que va a estar rodeado por una pared ósea que es bastante, bastante importante. Sepan que en anatomía y Jesús y nuestro Diosito, todo lo importante lo rodeó de estructuras óseas. Entonces la pelvis, como tiene órganos importantes, van a estar rodeados de una estructura ósea, que es esto, que es la pelvis ósea. ¿Ok? La pelvis ósea. Que va a estar compuesto por huesos, músculos y ligamentos. Entonces, si detallamos ahora los límites de la pelvis va a tener un límite superior, un límite inferior, laterales, anteriores y posteriores. ¿Ok? Empezamos, ¿ok? Su límite superior no es un límite como tal, sino que va a ser un reborde óseo, que va a ser esto que ven aquí en moradito, que es la estrechez pélvica superior, que tiene una orientación oblicua, como la vemos aquí, que no me separa abdomen de pelvis, sino que, como lo hacía, por ejemplo, el diafragma, que me separa tórax de abdomen, sino que esto más bien es un reborde óseo me dice, a partir de aquí hacia arriba tengo abdomen y a partir de aquí hacia abajo tengo pelvis, ¿ok? A ese reborde óseo lo vamos a llamar como abertura o estrechez pélvica superior y ya detallaremos su límite. No es horizontalizada, sino que está oblicua, como está en esta imagen, ¿ok? Como está en esta imagen. Aquí podemos marcarlo también como una línea transversal, pero sabemos que está oblicua, ¿ok? Tenemos un límite inferior que va a ser la estrechez pélvica inferior. Esa estrechez pélvica inferior va a estar ocupada por un músculo, que es este señor que vemos aquí, que lo vamos a conocer bastante, que es el diafragma pélvico, ¿ok? Que es el diafragma pélvico, que lo vemos aquí abajo también, que lo vemos aquí abajo, que tiene una dirección también oblicua, ¿ok? Entonces, ese sí, ese diafragma pélvico va a ser que me va a delimitar hacia abajo, bueno, va a ser el límite entre pelvis y perineo. Por arriba del diafragma pélvico voy a tener esta zona que es pelvis y por debajo de él voy a tener esta zona que es el perineo, ¿ok? Que es el perineo. Algo muy importante, antiguamente se hablaba de una región que se denominaba como la pelvis mayor. A la pelvis como tal, que es esta región en verde que estamos aquí, se le conocía como pelvis menor, y una región que estaba por encima de la estrechez pélvica superior, que está en relación con el abdomen, se le conocía como pelvis mayor. Por lo tanto, se dividía la pelvis en mayor y menor, y en la menor como la pelvis verdadera, que es esta que ustedes ven aquí. Antiguamente simplemente conocemos como la pelvis y ya está, y la pelvis mayor se asume como la región inferior del abdomen, que es esta zona que ustedes ven aquí, esta zona que ven aquí, entre las crestas ilíacas y lo que es la abertura o estrechez superior del abdomen, que es toda esta región aquí. Se conocía como pelvis mayor o pelvis falsa, pero eso ya son términos antiguos. Actualmente simplemente hablamos de una pelvis, no de mayor y menor, sino que eso así ya está. Y la pelvis menor la consideramos como la propia pelvis y la pelvis mayor como una zona inferior del abdomen. ¿Ok? Esto se lo digo por si lo escuchan o lo ven en algún libro. Lo escuchan de un profesor o lo ven en algún libro o lo escuchan en un video. ¿Ok? Seguimos. El límite anterior va a ser un límite óseo que va a ser la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, que sería este límite que ustedes ven aquí. Y como límite posterior vamos a contener lo que es el sacro y el coxis, que lo vemos aquí atrás. El sacro y el coxis. Y en cuanto a las paredes laterales, lo forma lo que es básicamente el músculo, en base muscular, que van a ser los músculos obturador internos, el músculo piriforme, y que tapizan a la pared lateral, que va a ser el hueso coxal, el hueso coxal. Entonces, en la pared lateral tenemos el hueso coxal, y sobre este tapizándolo, vamos a tener el músculo piriforme y el músculo obturador interno. Ahí marcamos el. Entonces, vamos a hablar de otro punto bastante importante a la hora de hablar de pelvis, que es cómo se comporta el peritoneo
En la pelvis. ¿Cómo se comporta el peritoneo en la pelvis? Bueno, esto que ven aquí, esto es peritoneo. Y esto que ven aquí, esto es peritoneo. Esto es un corte sagital, tanto de una pelvis masculina, que es esta que va aquí, masculina, y una femenina, que lo ven aquí. Sé que esta es femenina porque puedo ver lo que es el útero. Puedo ver lo que es el útero. Esto que ven aquí es el útero. Aquí vemos, si detallamos esta pelvis femenina, vemos aquí. Esta es la vejiga. Por detrás de la vejiga tengo lo que es el útero y la vagina, que caracterizan a lo que es la pelvis femenina. Y por detrás tenemos que el recto, que está tanto para el hombre como para la mujer. En la pelvis masculina vamos a tener lo que es el recto, esto que ven aquí, que por delante del recto tenemos lo que es la vejiga y por debajo de la vejiga tenemos lo que es la próstata, que caracteriza a lo que es una pelvis masculina. Entonces, ¿cómo se comporta el peritoneo? Bueno, el peritoneo, vamos a ver que va a caer sobre las vísceras pélvicas, sobre las vísceras pélvicas, pero no va a llevar hasta el piso de la pelvis, que lo forma el diafragma pélvico, sino que va a caer sobre las vísceras y no va a llegar hasta el piso. Entonces, este peritoneo va a tapizar a las vísceras pélvicas, pero parcialmente, o sea, parcialmente. Solo en su cara superior y laterales va a tapizar a las vísceras. Por lo tanto, va a haber parte o en algunos casos, en su mayoría, de las vísceras que no va a estar recubierto por peritoneo y por lo tanto van a ser subperitoneales. Las vísceras pélvicas son subperitoneales porque van a estar por debajo del peritoneo parietal, ¿ok? Entonces, las vísceras pélvicas están por debajo del peritoneo, por fuera de esa cavidad abdominal, y por lo tanto se denomina como subperitoneal o extraperitoneal, como lo quieran ver. Lo cierto es que cuando cae el peritoneo sobre las vísceras, forma una reflexión, que esto que ven aquí, que forma fondo de saco. ¿Qué es un fondo de saco? Bueno, que el peritoneo cae, cae sobre las vísceras, cae sobre las vísceras, y ese, al caer genera como estos fonditos que se denominan como fondos de saco, que son reflexiones en médicamente o anatómicamente serían como reflexiones del peritoneo parietal sobre las vísceras eh, pélvicos. En el hombre tenemos un solo fondo de saco, que es el fondo de saco que se forma entre el recto y la vejiga, que es el fondo de saco recto uterino, perdón, recto vesical. Y en las mujeres tenemos dos fondos de saco. Uno que se forma entre el recto, mira cómo cae el peritoneo sobre el recto y el útero y luego avanza. Y este fondo de saco se conoce como el fondo de saco recto uterino, también conocido como el de Douglas. Y luego tenemos que el peritoneo sigue cayendo, vuelve a caer sobre el útero y la vejiga y forma otro fondo de saco. Y este fondo de saco es el vesico uterino o útero vesical, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ok? Ahí lo podemos ver. Vean que en los hombres, en las mujeres tienen dos fondos de saco y en las mujeres y en el hombre uno solo. ¿Ok? Importante, va a haber una víscera que no, que va a ser pélvica, y que es muy importante conocerla, que son los ovarios. Los ovarios, muchachos, van a estar dentro de lo que es la cavidad peritoneal. Véanse mi video de el peritoneo, véanse mi video de peritoneo si no entienden esto. Van a ser órganos que están dentro de la cavidad peritoneal, pero no van a estar recubiertos por peritoneo. No van a estar recubiertos por el peritoneo visceral en su superficie porque ellos tienen que hacer un fenómeno que es la ovulación, que es liberar el ovocito para ser atrapado por la fibra y que ocurra la fecundación. Entonces, imagínate que tú eres un emboplaz que lo recubiera, entonces no pudiera ocurrir esto. Entonces, los ovarios son órganos abdominales que van a estar dentro de la cavidad peritoneal. Algún parcial le dijeron, lo pusieron como que son intraperitoneales, pero ustedes saben la definición de intraperitoneales y por lo tanto no lo cubre. Lo que son es que están órganos que están dentro de la cavidad peritoneal, no recubiertos por peritoneo. Literalmente la definición contraria a un órgano interperitoneal, pero bueno, así lo puso la cátedra una vez un parcial y lo preguntó. Importante, las trompas van a ser órganos que van a ser parcialmente, según la cátedra, intraperitoneal. Lo que quiere decir es que ellos entienden intraperitoneales como que están dentro de la cavidad peritoneal, pero X. Lo que están es dentro de la cavidad peritoneal, pero no, y eso también lo hace ciertamente, en este caso sí, intraperitoneal, porque van a estar recubiertos por peritoneo. ¿Ok? Pero la mayoría de las vísceras pélvicas van a ser subperitoneales, es decir, no van a estar recubiertos en su totalidad, no van a estar recubiertos por peritoneo, solo en su parte superior y laterales. Hay algunas vísceras. Entonces vamos a empezar hablando sobre las paredes de la pelvis, que es la pelvis ósea, también conocido como eh, cintura pélvica. Vean aquí.
Esto es la cavidad abdominopélvica que va a estar delimitada hacia arriba por lo que es el diafragma pélvico y hacia abajo, que aquí no lo podemos ver por el diafragma, perdón, hacia arriba delimitada por lo que es el diafragma tóraco-abdominal y hacia abajo delimitado por lo que es el diafragma pélvico, ¿ok? Entre todo, entre ambos tenemos todo esto que es la cavidad abdominopélvica, cuyo límite va a ser este reborde óseo que es este reborde óseo, que es la abertura pélvica o estrecha pélvica superior, y de aquí para arriba tengo abdomen y de aquí para abajo tengo pelvis. Pero vamos a ver que realmente tanto abdomen como pelvis tienen una libre comunicación. No es como el tórax y el abdomen que están separados por este diafragma. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, entonces aquí vamos a marcar lo que es la pelvis y bueno, vamos a hablar de ella, que es la pelvis ósea o cintura pélvica, que va a ser el armazón que va a cubrir a lo que es la cavidad pélvica. Esta cintura pélvica o pelvis ósea tiene importancia a la hora de transmitir peso hacia los miembros inferiores y de proteger a los órganos pélvicos de la cavidad pélvica. Entonces, ¿cuál es la función de la cintura pélvica o de la pelvis ósea? Transmitir el peso a lo que es el vector de fuerza hacia lo que es el miembro inferiores y proteger a los órganos. Está formada por estructuras óseas que van a ser hacia posterior lo que es el sacro y el coxis. Aquí vemos el sacro y aquí vemos el coxis. Y hacia los lados y hacia adelante vamos a tener a los huesos cosales, que bueno, sabemos que los huesos cosales tienen tres partes, el ilion isquio y el pubis, ¿ok? El pubis, que ambos pubis se unen en la línea media y forman la articulación, la sínfisis del pubis. Bueno, además del sacro, el coxis y los cosales, tenemos, además de ellos, sus articulaciones, que hacen parte de la cintura pélvica que no lo vamos a detallar, pero ahí la tiene. En cuanto a la pelvis ósea, como vamos a tener como característica que es una estructura rígida y oblicua, es decir, ella no está orientada horizontalmente, sino que va a estar oblicuamente. Y algo muy importante es que dentro del mundo, dentro de los seres humanos, no se habla de una pelvis y ya está, sino que va a haber distintas pelvis en nuestros seres humanos. Va a haber una pelvis para tanto para hombres o para mujeres y dentro de las mujeres incluso va a haber distintas variaciones en su forma y estructuras. ¿Ok? Entonces, es una estructura rígida oblicua y va a haber diferentes tipos de pelvis. Entonces, vean aquí, muchachos, esto es un corte oblicuo de lo que es la pelvis, de la pared de la pelvis. Y aquí, además de eso, aquí tenemos lo que es eh, eh, el músculo piriforme, aquí lo vemos piriforme, y el músculo obturador interno. ¿Ok? El músculo obturador interno, que recubren y hacen parte también de lo que es la pared, de la pelvis. Eh, y muy importante, la pelvis ósea va a tener estrechez o aberturas y van a ser dos aberturas. Uno superior que lo vemos aquí, que es la estrechez pélvica superior, que va a ser el límite va a ser el límite entre pelvis y abdomen, y vamos a tener más abajo una abertura o estrechez pélvica inferior. Estas aberturas, muchachos, están oblicuas. Vea, por ejemplo, aquí podemos ver o representar lo que es la abertura pélvica superior, que de ahí para arriba tengo lo que es abdomen y de ahí para abajo tengo lo que es pelvis. Y además de eso tengo la abertura pélvica inferior que está más horizontalizada y va a estar cubierta por el músculo diafragma y ella también va a ser el límite entre lo que es la cavidad pélvica y lo que es el perineo. De la estricidad pélvica inferior hacia abajo tengo perineo y de ahí para arriba tengo lo que es la pelvis como tal. Algo muy importante, muchachos, es que vamos a ver que va a haber diferencia en la pelvis en tanto masculina como femeninas. Aquí yo les voy a plantear unas diferencias estructurales que hay unas diferencias entre la pelvis masculina y femenina, porque es bastante importante. Tengan en cuenta para que ustedes entiendan su diferencia, las mujeres tienen que tener un muchacho aquí, los hombres no tienen que tener un muchacho aquí. Por lo tanto, va a variar, por eso es que va a variar las características entre la pelvis masculina y femenina. Por eso es que muchas veces, por eso que ustedes van a ver también que las mujeres tienden a ser más caderonas que los hombres, porque tienen distintas pelvis, tanto los hombres como las mujeres, porque cumplimos distintas funciones biológicas. En cuanto a la estructura general, vamos a ver que la pelvis masculina es más pesada y gruesa, mientras que la pelvis femenina es más liviana y delgada.
En cuanto a la pelvis mayor, que era, era el espacio que estaba por encima de la abertura pélvica superior, que hacía parte de la parte inferior del abdomen, es más profunda, mientras que la mujer es poco profunda. Vamos a ver que la pelvis menor, que es la propiamente dicha pelvis, es cónica, estrecha y profunda en los hombres, mientras que la mujer es cilíndrica, ancha y poco profunda. En cuanto a la abertura pélvica superior, que es ese reborde óseo que vemos aquí, en los hombres va a ser estrecha y en forma de corazón, mientras que en las mujeres va a ser ancha, ovalada y redondeada. Esto tiene que ver con que ahí vamos a meter un muchacho, entonces por lo tanto va a ser de esa forma. En cuanto a la abertura pélvica inferior, va a ser pequeña y obviamente la mujer va a ser más grande porque por ahí va a pasar un muchacho. En el ángulo o arco subpubiano, que es este ángulo que ustedes van a ver aquí, este ángulo que ustedes van a ver aquí, en el hombre va a ser más estrecho, a menor de 70 grados, y en la mujer va a ser más ancho, mayor a 80 grados. Vean aquí que va a ser mucho más amplio. Y esto tiene que ver por funciones biológicas. Además de eso, entre la diferencia entre pelvis masculina y femenina, según bueno, ahorita lo vamos a ver, según la forma vamos a tener otro tipo de pelvis, pero antes de hablar de ese otro tipo de pelvis, quiero hablar de las aberturas o estrechez. Hay una abertura o estrechez superior y una inferior. La abertura o estrechez inferior es muy importante que usted la marque, que usted la sepa. Véanlo aquí, aquí se lo voy a marcar, porque va a ser el límite entre lo que es el abdomen y la pelvis, ¿ok? Ahí vamos a ver. Ok, ahí la vamos a ver. Esta abertura o estrechez superior tiene un límite anterior que viene dado por el borde superior de la sínfisis del pubis. Va a tener un límite lateral que viene dado por la línea terminal, que es todo esto que ven aquí, que está compuesto por varias líneas, que es la línea arcuata, el petén del pubis y la cresta púbica que lo van a hacer. Y por último, a nivel posterior tengo lo que es el promotorio del sacro. El promotorio del sacro. El promotorio del sacro. Ahí lo vemos. Que es la unión entre la primera vértebra y la L5. Luego tengo lo que es la abertura inferior de la pelvis, que la vemos ahí, que esta va a estar ocupada por lo que es el diafragma pélvico y va a tener un límite anterior, que es el borde inferior de la sínfisis del pubis, aquí lo vemos. Va a tener un límite lateral, que anterior a posterior vamos a tener lo que es la rama isquiopubiana. Luego tenemos lo que es la tuberosidad isquiática y luego tengo esto que ven aquí, que es el ligamento sacrotuberoso. Esto es la tuberosidad, perdón, tuberosidad isquiática. Luego tengo el borde inferior y la rama isquiopubiana, que son el límite lateral. Y a nivel posterior tengo lo que es el coxis. Tengo lo que es el coxis. Y bueno, aquí tienen como que un capture de que forman los límites de la abertura superior e inferior. Esta abertura inferior de lo que es la pelvis va a tener mucha importancia cuando hablemos de periné, porque está en relación con el periné. De hecho, le va a dar la forma romboidea del periné. Además de pelvis, diferencia entre pelvis masculina y femenina, hay distintos tipos de pelvis. Tengo la pelvis ginecoide, la pelvis androide, antropoide, pletipoide. Ustedes van a buscar como tareita cuál es la diferencia entre cada una. No es que sea una pregunta en parcial, pero como para que ustedes los tengan, si se los ponen o tienen que discutirlo con temas de su profesor, lo digan, porque, porque sí es bastante importante que lo sepan. Las mujeres tienden a tener una pelvis más ginecoide, que es la pelvis ideal para que ocurra un parto normal por vía vaginal. Hay mujeres que no tienen una pelvis ginecoide y eso hace que no pueda pasar lo que es el producto a través de la vagina y esas mujeres le tienden a hacer cesárea. O sea, no, ¿cuáles son las indicaciones de la cesárea? Bueno, que tenga insuficiencia pélvica, que es que tiene una pelvis más estrecha, que no permita el paso de lo que es el producto a través de ella y que salga por la vagina. Entonces, cuando esas mujeres, los ginecólogos lo hacen a través del tacto vaginal, donde tienen ciertas referencias anatómicas y bueno, eso dice, no, tienes pelvis insuficiente, ¿qué tal? Vamos a resolver la vía superior que es a través abdominal. Entonces, una indicaciones de eso, de la cesárea, es que no tengo una insuficiencia pélvica. ¿Ok? Ok. Vamos a hablar ahora de la división de lo que es la pelvis, muchachos. Cómo está dividido lo que es la cavidad pélvica y esta región. Para entender cómo se divide, vamos a hacer un esquema que
de un corte sagital de lo que es la cavidad abdominopélvica, para que ustedes lo entiendan un poquito. Es un esquema que vimos en abdomen, pero vamos a repasarlo nuevamente aquí. Entonces imaginemos que hacemos un corte sagital, como este dibujo que está aquí, de la cavidad abdominopélvica. Y esa cavidad abdominopélvica tiene un límite superior, que es el diafragma tóraco-abdominal, y un límite inferior, que es el diafragma pélvico, que está a nivel de lo que es la abertura pélvica inferior. Y vamos a ver, aquí marcamos la columna vertebral y vamos a ver que esa cavidad abdominopélvica está recubierta por peritoneo, ¿ok? Por peritoneo. Y aquí vamos a marcar el límite entre abdomen y pelvis, que es la estrechez pélvica superior. Y vamos a ver que el peritoneo se va a estar orientando hacia lo que es el abdomen y va a estar cubriendo simplemente a la parte superior va a llegar hasta lo que es la parte superior de la pelvis, ¿ok? De hecho, hasta básicamente hasta lo que es su techo, que es la abertura pélvica superior. Y entonces, aquí llamamos pélvica, pelvis o cavidad pélvica o pelvis menor o espacio superitoneo. Espacio superitoneo es esta región aquí comprendida entre el estrecho superior de la pelvis y el diafragma pélvico. Recuerden, la pelvis puede tener varios nombres, como cavidad pélvica, como pelvis menor, como espacio superitoneo. Así se le puede llamar. Aquí vamos a marcar otro repario anatómico importante, que es la cresta ilíaca. Y entre la cresta ilíaca y la estrechez pélvica superior tengo lo que se conoce como la pelvis mayor o pelvis falsa. Que bueno, que era una forma de dividir a la pelvis entre una pelvis mayor y una menor. Ahora no hablamos de eso, sino que la pelvis mayor es dejamos de llamar pelvis mayor, dejamos de utilizar ese término y esto básicamente simplemente abdomen, abdomen. Pero ustedes saben que era el espacio entre la cresta ilíaca y la estrechez superior de la pelvis. Ok. Por debajo del diafragma pélvico vamos a encontrar una región que va a ser el perineo, ¿ok? El perineo, que va a ser una región súper específica tanto para el hombre como para la mujer, así que presten mucha atención a eso. Si nos centramos ahora en lo que es la pelvis, vamos, en lo que es la pelvis también llamada como pelvis menor o pelvis verdadera o espacio superitoneo, y no va a ser más que esta región que vemos aquí en verdecito. La pelvis, muchachos, va a tener forma triangular, como ustedes lo pueden ver aquí, forma triangular aquí. Y va a estar delimitada, cuando hablamos propiamente de la pelvis. ¿Cómo está delimitada la pelvis, Carlos? Bueno, va a estar delimitada hacia arriba, por lo que es el peritoneo parietal, el peritoneo parietal, que lo vemos aquí como en azulito. Lateralmente vamos a tener lo que es el diafragma pélvico, que tiene como, que lo vemos aquí en forma oblicua. Y va a tener una división probablemente en la pelvis va a tener una división y va a estar dividida en dos espacios laterales que tienen el mismo contenido y un espacio medio que varía el contenido entre el hombre y la mujer. Y el límite para dividir esa pelvis en tres espacios va a ser la fascia pélvica visceral. La fascia pélvica visceral, que es un espacio, una fase que recorre lateralmente a los órganos que se ubican en el centro de la pelvis y me la termina dividiendo en un espacio medial y dos espacios laterales. ¿Esos espacios cómo se va a llamar? Bueno, vamos a tener un espacio central que se conoce como el espacio superior pélvico medial, que va a va a contener a lo que son las vísceras de la pelvis, y vamos a tener dos espacios laterales que tienen el mismo contenido, que se denominan como los espacios superior pélvico lateral. Que vamos a contener ahí elementos vasculares, que es la hipogástrica, y vamos a contener lo que es el plexo pélvico, que es el que le da inervación a las vísceras pélvicas. Entonces, en términos simples, tenemos la pelvis, que está limitada por arriba por el peritoneo y la estrecha pélvica superior, y hacia los lados, y oblicuamente por lo que hacia abajo, hacia los lados y hacia abajo, por lo que es el diafragma pélvico. Y la pelvis está dividida en tres espacios. Dos laterales, que son neurovasculares, que contienen lo mismo de ambos lados, derecho e izquierdo, y un espacio medio que va a estar conteniendo a lo que es a las vísceras, ¿ok? El límite entre ambos va a ser una fase que es la fase pélvica visceral, que ya veremos que es esa fase pélvica visceral. Si empezamos por ese espacio supertoneo pélvico lateral, lo han preguntado, muchachos, tiene forma triangular, veanlo aquí, tiene forma triangular, vamos a marcarlo para que usted lo vea, tiene forma triangular, lo vemos aquí, lo vemos aquí, tiene forma triangular, representa la zona 3 del retroperitoneo junto al espacio presacro o retrorectal, que sea lo mismo,
y está delimitada hacia lateralmente por lo que es el diafragma pélvico. Vean lo que es el diafragma pélvico, que ya lo conoceremos a ese señor, cómo está formado, y su fascia superior, que es la que proviene de la fascia transversal, medialmente por lo que es la fascia pélvica visceral, que la vemos aquí, bueno, que la vemos aquí, que la vemos aquí, y en su base vamos a tener que es hacia arriba la reflexión del peritoneo, la reflexión del peritoneo. ¿Ahí qué vamos a contener? Bueno, importante. Vamos a contener los vasos hipogástricos, que lo vemos, bueno, aquí lo vemos también en una imagen del déter, aquí vemos estos espacios. Vamos a contener los vasos hipogástricos o vasos ilíacos internos. Vamos a tener ramos del pleso sacro, vamos a contener lo que es el ureter en su porción pélvica, vamos a contener linfonódulos y vamos a contener lo que es el sistema neurovegetativo. El sistema neurovegetativo. Y en el hombre vamos a encontrar lo que es el conducto deferente. El conducto deferente. Entonces, bastante importante. Si empezamos hablando ahora de lo que es el espacio subperitoneal pélvico medial, que es esta zona que ustedes ven aquí, es toda esta zona aquí, que es la zona visceral de la pelvis. Vamos a ver cómo se divide este espacio. Este espacio, el espacio subperitoneal pélvico medial, va a estar, bueno, esto es un corte sagital desde una pelvis masculina, esto es el recto, esto es la vejiga, esto es la sínfisis del pubis, esto que ven aquí atrás es el sacro, ¿ok? Esto es la uretra, perdón, esto es la próstata, esto es la próstata. Entonces vamos a ver cómo se divide el espacio supratoneo pélvico medial, que va a variar un poquito entre el hombre y las mujeres. El espacio supratoneo pélvico medial se va a dividir en tres espacios desde anterior a posterior. Desde anterior a posterior. Desde anterior a posterior. Primeramente, anteriormente vamos a tener un espacio que lo vemos ahí en moradito, que es conocido como el espacio prevesical. Es un espacio que ustedes si lo pueden ver en la foto, va a contener tejido adiposo, eh, que es grasa, y va a contener a un pleso venoso, que es el pleso venoso de Santorini, que es un pleso venoso que va a ser bastante importante para que va a estar drenando sangre de vísceras pélvicas, que es bastante importante, lo veremos adelante. Va a estar delimitado posteriormente por lo que es la fase umbilico prevesical. Anteriormente voy a tener lo que es la fase transversal y los sínfisis del pubis. Y bueno, esos son sus límites fundamentalmente. Y bueno, el contenido ya lo dijimos. Luego tenemos el compartimiento visceral, que va a ser toda esta zona, que va a variar en el hombre y la mujer, porque las mujeres tienen útero y los hombres no. Y ese espacio, vamos a ver cómo está delimitado. El espacio, este espacio que ven aquí, que es el compartimiento propiamente visceral del espacio supratoneo pélvico medial, va a estar dividido va a estar dividido en dos compartimentos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. ¿Quién hace la división entre el compartimento anterior y posterior del compartimento visceral a su vez? Lo va a estar haciendo en el hombre lo que es un tabique que se conoce como el tabique recto vesical, que es el tabique que vemos aquí, que es esto que ven aquí. Y en la mujer, esa división entre la parte anterior y posterior del compartimento visceral la va a estar haciendo el tabique recto vaginal y que no están claros de su presencia, como lo está Carvelo, y lo que es el ligamento lato. El ligamento lato. El ligamento lato o ancho, que lo veremos más adelante. Eh, en cuanto que encontramos el compartimento anterior, en los hombres encontramos lo que es la vejiga, que ahí la marcamos, la vejiga, y esto que ven aquí, que es la próstata. Y en las mujeres vamos a tener lo que es la vejiga, porque la mujer también tiene vejiga, el útero y lo que es la vagina, ¿ok? La vagina. Y en el compartimento posterior de este compartimento visceral vamos a encontrar, tanto para hombres como para mujeres, lo que es el recto pelviano, o el propiamente dicho, lo que es el recto. Y por detrás de este compartimento visceral del espacio superteneo pélvico medial, vamos a encontrar otro espacio que es el espacio retrorrectal o presacro, que hace parte del retroperitoneo, y ahí vamos a encontrar lo que son los vasos sacros medios, vasos laterales, vasos sacros laterales, el pleso sacro y ramas de lo que es el sistema neurovegetativo, como es el pleso hipogástrico y la cadena simpática sacra. La cadena simpática sacra. Entonces, en resumen,
¿Cómo se divide el espacio suprateneo pélvico eh, medial? En un espacio prevesical, en un compartimiento visceral y en un espacio retrorectal o presacral. A su vez, el compartimiento visceral se divide en una parte anterior que varía en hombre y la mujer y un compartimiento posterior que varía, que es igual tanto para el hombre como para la mujer. Importantes detalles sobre el taque recto vesical que lo han preguntado y estas divisiones también lo han preguntado, así que presten mucha atención. Entonces, vean aquí, esta es una imagen que vimos al principio. Vean aquí, esto que ven aquí, esto es una vista superior de la pelvis masculina. Aquí destacamos el fondo del saco recto vesical. Aquí destacamos la vejiga. Sobre estos órganos va a estar cayendo lo que es el peritoneo. Aquí destacamos el ligamento umbilical mediano, el ligamento umbilical medio, que son restos biológicos, ¿ok? El ligamento umbilical mediano forma lo que veremos más adelante, el uraco, acuérdense de esto, el uraco. A los lados vemos los ligamentos lindical medio, que forman lo que es en la vía uterina, lo que forma lo que es, mejor dicho, en la vía embrionaria forma lo que es las venas umbilicales. Aquí marcamos en el hombre lo que es el conducto deferente, parte de la vía espermática. Marcamos el conducto deferente, parte de la vía espermática. Marcamos lo que es el uréter, que lleva la orina desde, los riñones hasta la vejiga. Marcamos ahí lo que es el recto, súper preguntado el año pasado. Marcamos ahí lo que son los vasos ilíacos o hipogástricos, que van a ser los vasos principales de este parcial. Eso que preste mucha atención. Vean esta pregunta que hicieron sobre esta clase. El espacio superteneo pélvico lateral ¿tiene forma triangular? Sí. ¿Es una expansión de la zona 3 retroperitoneal? Sí. ¿Contiene elementos viscerales? No. Entonces la respuesta correcta es A y B. Entonces, ¿cuál es la D? ¿Sabéis que el recto vesical es una dependencia? No lo dije, pero es una dependencia de la fascia endopélvica. La fascia endopélvica, que lo veremos mucho más adelante. Lo veremos más adelante. Entonces, para concluir esta clase, un resumito, la pelvis es el espacio más inferior de lo que es el tronco y la cavidad abdominopélvica. Comprende los órganos genitales internos, órganos urinarios y el aparato digestivo. Está recubierta por una estructura ósea formada por el sacro, el coxis y el coxal. Tiene aberturas, una superior y una inferior. La inferior está sellada por lo que es el diafragma pélvico. La superior permite una libre comunicación con lo que es el abdomen. Está relacionada por arriba con lo que es el abdomen y el peritoneo. Por debajo va a estar separado del periné, por lo que es el diafragma pélvico. Y está dividida en tres regiones por lo que es la fascia pélvica visceral, en una parte medial que va a contener a las vísceras y una parte lateral que va a estar contener el nido neurovegetativo y vascular. Entonces, sin más preámbulos, si me trabé o repetí algo, perdonen, tengo sueñito y el Día de las Madres, así que chao, muchachos.